un gusto estar aquí. La verdad que se agradece que haya, ¿no? que haya pues eso, ecosistemas como el de Campus PropTech que fuerzan y que dan visibilidad a este espacio. Así que nada, muy brevemente, Margarita de la Peña, yo soy Investment Lead de Taqua Ventures para Latinoamérica. Taqua Ventures es un fondo de VC especializado en tecnologías aplicables a la industria de la construcción y es global. El equipo está distribuido entre Europa, Norteamérica y yo que estoy en Ciudad de México para Latinoamérica, y invertimos en etapas tempranas. Ahí tienes mis 15 segundos. Genial, Margarita. Alexis, hola, ¿cómo estás? ¿En dónde estás? Y nos cuentes un poquito de ti, Alexis. Tal. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Yo estoy en Monterrey, México. Yo estoy liderando la parte de Corporate Venture e Innovación Abierta en Grupo La Moza. Para los que no conocen Grupo La Moza, tenemos 3 negocios, en donde el negocio principal son los revestimientos cerámicos, y tenemos operación pues, en todo el continente americano, y una participación en Europa también, en España principalmente. Y también tenemos el negocio de adhesivos e aislantes térmicos para toda la industria de la construcción. Entonces, pues encantado de estar aquí y conversar con todos ustedes. Welcome, Alexis. Nos vemos la otra semana en Monterrey. Claro que sí. Bernardo, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por la invitación a participar aquí en este espacio tan dedicado que tienen ustedes para seguir promoviendo todo este tema de desarrollo y adopción tecnológica. Rápidamente, yo soy una persona que ha estado vinculada al sector de la construcción por más de 30 años. Fui director de empresas de construcción e ingeniería varios años. Hoy tengo mi propia constructora, pero más allá de eso, hace unos años me vinculé al ecosistema emprendedor como mentor de Endeavor y haciendo inversiones ángel con la familia. Y hace unos años con una compañía, hace un año realmente, con una compañía chilena de ingeniería, un family office colombiano, mi socio y yo decidimos hacer un pequeño fondo, y tal vez como un fondo pionero en construcción en Latinoamérica para etapas muy tempranas, casi que Angel y Pre-Seed. Y ya en este año que llevamos de vida tenemos ya 8 inversiones desde Canadá hasta Chile en empresas de Contec y de PropTech. Gracias, Bernardo. Mi estimado Alfonso, me place verte. Andrés, igualmente siempre un gusto participar aquí con ustedes, con Triari. Muchas gracias por la invitación. Un poco de background, yo soy arquitecto con una maestría en urbanismo y llevo 20 años desarrollando vivienda verticalmente integrados. Nosotros adquirimos terrenos, diseñamos, construimos, promovemos y pronto vamos a empezar a operar también vivienda en renta en México. De esos 20 años aproximadamente como 15 han sido también en Estados Unidos, entre Los Ángeles y Nueva York, en donde lanzamos una startup que se llama Madelon, que está enfocado en facilitar a pequeños y medianos desarrolladores el acceso a nuevas tecnologías de construcción. Gracias, Alfonso. Bien, un poco para presentarnos, nosotros desde el campus de Triari, pues somos la comunidad más grande de Latinoamérica, más de 40,000 miembros activos desde México hasta Argentina, y llevamos liderando la comunidad muy fuerte. Actualmente estamos lanzando 4 rondas de inversión para 4 startups en Latinoamérica. Tenemos alianzas con 4 grandes fondos en los Estados Unidos. Esperemos que Sacuda también se sume al campus. Hemos asesorado más de 60 startups. Entre esas ha habido, donde estuvimos apoyando a Sebastián en la ronda de $100 millones hace 2 años, que es el único unicornio que tenemos en Latinoamérica de PropTech, sacando a Brasil del contexto. Entonces, bienvenidos nuevamente al campus, a los que se están conectando. Bienvenidos, gracias por tomarse este tiempo y poder compartir con este super panel que traemos desde el campus y desde Triari. Quisiera comenzar rápidamente hablemos un poco de las problemáticas del sector. Y quisiera comenzar contigo, Margarita, 3 problemáticas que tú estás viendo un poco el sector, pero viéndolo desde el punto de vista como tendencias que están viviendo hoy. Y quiero contextualizar antes de entrar contigo, Margarita, para que se hagan una idea. Para satisfacer las necesidades de la población, se deben construir, esto es un estudio de Autodesk, que se lo vamos a estar compartiendo a los que asistieron
a nuestro webinar, hay un estudio de Autodesk que dice que se deben construir alrededor de 13.000 edificios en los próximos años en todo el mundo, edificios de infraestructura en las ciudades, etc. Al mismo tiempo, obviamente, estamos teniendo un problema de escasez en la mano de obra calificada y esto hace que, obviamente, el proceso de la construcción en cualquier país hace que sea difícil y obviamente hoy con lo que está pasando en términos de la recesión que tenemos en tasas de interés, los commodities, el acero, el concreto, hace que esté bastante complejo poder desarrollar y construir. Y ahorita, chévere que nos puedas compartir esos insights, Alfonso, en Estados Unidos, en México, Alexis, Bernardo, de lo que tú estás viviendo aquí en Colombia y desde tu visión de los inversionistas, Margarita, a nivel global. Entonces, hay unos retos principales de talento. Hay que seguir construyendo, las ciudades lo necesitan, pero aquí entonces nos enfrentamos ahora a esos momentos de cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer más eficiente un negocio. Y para cerrar con el último dato, a los que conocen Apple Park, es un mercado, es un edificio de Apple, el último edificio de Apple. Apple Park, Alfonso, Alexis, Bernardo, Margarita, no sé si sabían, pero se pasó del presupuesto por 2.8 billones de dólares en la construcción. 2.8 billones de dólares. Entonces, ahí uno se pregunta qué estamos haciendo mal, cómo podemos traer tecnología, cómo podemos empezar a hacer más eficiente el negocio de la construcción. Margarita, ¿qué puntualmente puntos estás viendo como problemáticas tú desde el fondo a nivel global y si lo quieres aterrizar a Latinoamérica? Yo creo que, o sea, justo está, muchísimas gracias por el contexto, porque creo que siempre es importante empezar, ¿no? por entender el tamaño de la industria, ¿no? Las oportunidades también a la vez que los retos, ¿no? Entonces, yo creo que no es la industria la segunda más grande del mundo y sin embargo ha estado infracapitalizada, o sea, no ha recibido los niveles de inversión y de innovación que han recibido pues, otros sectores como el fintech, ¿no? que sería la primera. Entonces, al final eso te dice mucho de que es una industria en la que hay una gran necesidad de adopción de esa tecnología, hay una gran necesidad de adopción de la innovación y que lamentablemente no ha tenido tanta incorporación o ha sido más tardía, digamos, en esa adopción por muchos motivos. Uno en particular no es pues las dinámicas, participan muchos actores en un proceso de construcción, pues, desde la parte de diseño a la parte de ejecución, hay muchos pasos en el proceso. Entonces, al final, yo creo que esas dinámicas han hecho que cada vez pues que no sea tan fácil adoptar esas tecnologías. Entonces, eso digamos como punto de partida. Y sí que vemos que están en un punto de inflexión en el que pues, por muchos motivos ya están obligándose prácticamente a mirar con más ojos tecnologías que les permitan ser más eficientes, que les permitan ser más productivos y demás. Nosotros vemos como tres grandes bloques, ¿no? Uno es todo aquello que es en torno a la productividad o la eficiencia, pues desde tecnologías de software, marketplaces, robótica, ¿no? métodos nuevos, o sea, métodos alternativos de construcción. Todo eso es como una vertiente que va a la productividad o a la eficiencia o mejorar la eficiencia del sector. Otra que es en torno a la sostenibilidad y esto lamentablemente no, gran parte, el 40% casi de las emisiones globales están relacionadas con el built environment, ya sea con la fase de producción o construcción o la parte más de energía que consumen los edificios que ya están existentes. Entonces un foco también muy fuerte en torno a la sostenibilidad y luego también vemos mucho foco ahora en temas de infraestructura, o sea, cómo se adecúan las ciudades o cómo se adecúan los países a las necesidades cambiantes, porque hay un gap muy grande en esas necesidades o en esa infraestructura que está por construirse. Entonces eso es como en términos generales qué es lo que vemos. Aplicable a Latinoamérica o que es donde en Latinoamérica vemos más foco es quizás en esa primera vertiente, en todo lo que es temas de productividad y de digitalización de los procesos, automatización de parte de esos procesos, ¿no? Y quizás la parte de sostenibilidad está un poco más, es un poco más secundaria a día de hoy, no es tan prioritaria en Latinoamérica, aunque cada vez es más y yo creo que aquí lo hablaremos seguro.
Y por último, ¿no? Esa necesidad de una mayor regulación y mayor inversión en infraestructura. Eso es un poco las tres grandes temáticas, diría. Claramente, esa es la visión de los inversionistas. Me gustaría escuchar, Alfonso, tú que estás en el campo, igual que Bernardo, ¿qué estás viendo en el mercado norteamericano que podemos aprender en Latinoamérica? Digo, no sé qué tanto podamos aprender en Latinoamérica de Estados Unidos, porque Estados Unidos creo que está en un momento crucial ahorita con todo lo que está pasando con los temas de interés y así, el mundo de real estate está básicamente parado en Estados Unidos, no sé si vieron, pero Viv, una compañía de Israel que había levantado más de $600 millones, acaba de anunciar su cierre, la gran mayoría de las empresas que conozco que han levantado venture capital para temas de Contech, prefab en específico, todas van, o la mayoría han ido de salida. Creo que para mí un tema de sustentabilidad que es como súper importante enfocarnos es el acceso a la vivienda. O sea, ya ni siquiera es un tema de de sustentabilidad desde la perspectiva ecológica, pero ver en Estados Unidos la cantidad de gente que vive en la calle hoy en día que ya no tiene acceso a vivienda y lo complejo que se ha hecho construir, creo que más bien hay que ver lo que no hay que hacer en Latinoamérica. En Latinoamérica siempre hemos tenido la ventaja pues ahora sí que de hacer las cosas de una manera diferente. Hay mucha autoconstrucción, hay muchos temas que creo que se deben de explorar mucho más en Latinoamérica y que puede parecer que es lo opuesto a una perspectiva de tecnología e innovación, pero creo que hoy en día es de los únicos caminos que podemos tomar para realmente poder llegar a que gran parte de la población tenga acceso a una vivienda. Entonces, sí, creo que más bien es que podemos aprender de lo que se ha hecho bien en otros países, que puede aprender México de Colombia, que puede aprender de Brasil, de Chile, y no ver tanto a Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país donde el construir se está haciendo imposible, no nada más en temas de financiamiento, en costos de construcción, pero en todas las temáticas que se terminan volviendo muy políticas, ¿no? Lo ves tristemente en los estados que son mucho más democráticos, ponen muchísimas trabas para construir. Entonces creo que hay que ver el qué no hay que hacer de Genial, Estados Unidos un genial. poco. Alexis, tú desde la visión corporativa en Monterrey, en México, ¿qué retos estás viendo? Sí, vaya, muy de la mano de lo que comentaban ahorita Margarita y Alfonso. Y en México pasa una situación bien interesante de cara al mercado. O sea, México hoy se enfrenta a un bono demográfico, lo cual significa que la población que está en edad de trabajar es más grande que la población que no está en edad de trabajar, lo cual, pues, para los constructores da una noción bien importante de que el cliente está cambiando, ¿no? Entonces, ese cliente que hoy va a tener el recurso para pedir una remodelación, una nueva construcción, es un cliente que está acostumbrado a la era digital, que está acostumbrado a tenerlo todo rápido. Entonces, ¿cómo empezamos a pensar también en este nuevo cliente y cómo le podemos dar también eso que quiere, dado que ahora él es el que tiene el capital en la mano, ¿no? Creo que eso es algo bien relevante. Y la otra cosa que, que de repente parece medio opuesta a lo que acabo de comentar, pero va muy de la mano, es eh, la mano de obra o los países en Latinoamérica típicamente los ven como, oye, pues hay mano de obra barata, ¿verdad? Oye, ¿por qué voy a digitalizar allá? Hay algo bien interesante que está pasando, que si bien es cierto que respecto a Estados Unidos o Europa podría pensarse que somos mano de obra barata, la gente ya no quiere hacer actividades no divertidas o actividades de bajo valor agregado, ¿no? Entonces creo que ese es otro reto bien interesante, como eso es algo que nos está pasando también como fabricantes de, oye, cómo le genero algo más a mi empleado para que quiera trabajar
en la planta quiera estar conmigo. Creo que pasa también en la parte de la construcción. Y ahí es donde decimos, oye, pues todo este tema de entender que las generaciones están cambiando, que puedo traer tecnología, uno que me va a generar una eficiencia, pero que a la vez va a generar también un valor agregado para mi empleado y que va a decir, oye, estoy trabajando en una empresa que está comprometida con el mundo, que está comprometida en traer innovación y tecnología a la mesa. Creo que eso es algo que hemos visto conforme hemos llevado tecnología al piso de planta, que la emoción de la gente y también las generaciones más jóvenes dicen, híjole, es que yo quiero hacer esto y déjame te enseño ahora a los más grandes cómo usar una tablet y cómo tal. Entonces, creo que eso genera también una reacción y creo que es algo bien importante ser conscientes de que eso existe, ¿verdad? Bernardo, cambio un poco la pregunta, pero va asociada al mismo punto, porque tu visión es también de desarrollador y constructor. ¿Cuál fue el reto para ti? Porque acá hay varios constructores. ¿Y por qué diste el salto? Porque tú diste un reto y estás apostando en el ecosistema digital y de tecnología. ¿Cuál fue ese reto y crees que sigue siendo ese reto para ti, para muchos constructores en Latinoamérica y a las personas que están en las empresas? Eh, digamos, ¿por qué dimos el salto? Por algo que comentó Margarita. Es la adopción tecnológica en el sector es muy, muy baja, la penetración es muy baja, pero no necesariamente porque los constructores no tengan eh, interés en la tecnología. Lo que pasa es que es un sector que se formó en que cada quien desarrollaba su propia tecnología y cada quien quería tener sus propios desarrollos para mejorar su productividad y para ser más competitivos. Entonces, digamos, el reto y por qué nos quisimos meter en este sector es ver cómo los constructores y cómo los desarrolladores entienden que hay soluciones que, están abiertas para todo el mundo sin necesidad de invertir cantidad de recursos en desarrollos propios y en hacer propios ERPs y una cantidad de cosas en donde invirtieron muchísimo recurso. Pues digamos que ahí es donde nosotros vimos inicialmente el por qué. Lo otro es, pues este es un espacio que no ha sido explorado y uno, digamos que creo que es el más importante, es que los grandes constructores y los desarrolladores no tienen mapeado un ecosistema local. Entonces no ven no visualizan las empresas. Yo creo que el reto nuestro más grande, más allá de la inversión, es empezar a hacer visible el emprendimiento de construcción. Hemos visto empresas impresionantes con capacidad impresionante en Perú, en Colombia, en México, pero el problema es que el mercado no está preparado para esas tecnologías. Entonces, digamos, un poco el esfuerzo es canalizar eso para que en otros lados las empiecen a apoyar, pero las que están localmente, poderlas llevar a los amigos del sector y a la red que nosotros tenemos y empezar a probar, y así lo estamos haciendo con muchos emprendimientos en los que hemos invertido. Pero hay un campo muy limpio para empezar a llevar estos emprendimientos al sector, a los constructores y a los desarrolladores. Y es un tema muy importante que me gustaría que lo abordáramos como segundo tema para todos, y es, Bernardo, lo dijiste, la adopción de tecnología. Y cuando le hablan de una adopción de tecnología, pues uno se imagina el software, la herramienta, pero la gente o los empresarios no pensamos en las personas. Cómo articulamos, y como lo dijo por ahí Margarita, Alexis, Alfonso, hay muchos stakeholders que participan en el proceso de construcción, desde el diseño, la compra de la tierra, etcétera. ¿Cómo empezar a articular? Y nosotros pues venimos construyendo el ecosistema hace 5 años en Colombia, en Latinoamérica, Bernardo, Alexis, Alfonso, Margarita, y ha sido un reto para nosotros ser de los primeros que levantamos la mano y creernos el cuento para empezar a generar cambio en la mentalidad de hacer los negocios, de articular. Entonces me gustaría preguntarte, Margarita, ¿cómo nos articulamos? ¿Qué has aprendido tú? ¿Qué están haciendo ustedes en el fondo? Hemos venido hablando de unas comparaciones con Sacuba, de cómo empezamos a articular y traer a la academia, traer al corporate, traer al constructor, traer a las startups. ¿Cómo visualizas tú que se puede articular un mejor ecosistema para el sector de la construcción enfocado al cliente, a la productividad, a la eficiencia, etcétera? Sí, o sea, justo creo
que es necesario todos los actores, ¿no? Como bien decías, o sea, es necesario la participación de los corporativos, la visibilidad a las startups, que haya capital que vayan a estas startups y que, ¿no? que se genere todo un ecosistema que funcione. Entonces, precisamente, el reto está ahí, el reto está en cómo atraer a todas esas piezas, ¿no? Un poco nosotros, dentro de nuestra visión, no somos un venture capital que invierte en esta industria específicamente, y todos nuestros inversores son estratégicos. Es decir, todos nuestros inversores son diferentes jugadores dentro de la industria de la construcción, desde proveedores de materiales, constructores, compañías de software para la industria, etcétera, y todos tienen esa voluntad de acercarse a la tecnología. Entonces, muchas veces el problema es o que no tienen los ojos, no tienen los recursos o no saben la forma en la que pueden acceder a esas tecnologías. Y a su vez las startups pues, se encuentran con a lo mejor compañías gigantes a quienes no saben de qué forma acceder a ellas, ¿no? Entonces al final para nosotros dentro de la visión y más allá de la inversión puramente financiera en las startups en las que invertimos es ese valor añadido que podemos aportar para ambos lados de la cadena, ¿no? Por un lado la startup conectarle con aquellos jugadores que son relevantes para ellos, con potenciales compradores, con otros fondos, etcétera, pero también para nuestros inversores y para los corporativos que sí que tienen esa voluntad de adoptar tecnología y de estar más cerca de potenciales, una potencial disrupción en el sector, pues acercarles esas startups. Entonces nosotros tenemos pues llamadas recurrentes con los inversores en los que hablamos de las startups que estamos viendo, les invitamos a que participen de eventos, ¿no? Y que participen pues esto de webinars, de aquellas fuentes de información que les puedan servir también en ese ¿no? proceso de adopción de la tecnología. Les conectamos también con otros corporativos que puedan estar más avanzados en ese proceso y demás. Y creo que precisamente ayudando a que todos esos actores hablen entre sí, todos esos actores interactúen entre sí, es como vas creciendo poco a poco el ecosistema. Creo que es fundamental, ¿no? que todos al final estén dispuestos a participar de esto. Y por supuesto, cuanta más visibilidad se les pueda dar, cuanto más entiendan la oportunidad que tienen delante, más startups haya que en esta industria, más entiendan que hay un ecosistema propio para PropTech, para Contech, pues no, yo creo que todo esto fomenta el crecimiento de la industria, que todavía es una industria que no está tan madura. Alexis, ¿qué piensas tú? Sí, o sea, yo coincido con lo que dice Margarita. Yo agregaría que además de traer a los actores, hay un tema cultural bien importante. Sobre todo cuando trabajas con los corporativos o con las constructoras, no están acostumbrados a trabajar con startups, o sea, de arranque, ¿no? Entonces, si tú solamente los sientas y dices, bueno, aquí están, preséntense y pónganse a trabajar, no va a suceder. Receta perfecta para fracasar en el intento, ¿no? Entonces, es bien importante esa parte cultural de cómo explicar a las partes, oye, a ver, un corporativo no está acostumbrado a trabajar con alguien que quiere que le pague hoy mismo y que dice que lo puede hacer todo y a la hora de la hora, pues a lo mejor le va a faltar ahí una manita, necesita soporte, y una startup no está acostumbrada a trabajar con un corporativo con tanta burocracia. Entonces, esa parte de ser un intermediario de nosotros como parte del ecosistema, ayudar a las dos partes a entender cómo llevar esa relación, cómo hacer que realmente suceda, se vuelve fundamental para que cualquier tecnología pueda realmente llegar a buen puerto. Entonces, yo creo que esa parte cultural de ayudar a las partes a poder hablar entre sí es fundamental. Alfonso, tú que obviamente vienes participando activamente dentro del ecosistema desde Madelón, ¿cómo articular? Creo que es un reto, no es fácil. Cada quien, como lo dijo por allí Bernardo, cada quien está en su negocio, en su proyecto. Las startups también están enfocados en su modelo de negocio, en desarrollar tecnología. ¿Cómo crees que es, desde tu visión, una mejor articulación del ecosistema donde todos podemos tener un win-win? Sí, yo creo que el principal problema, como lo han dicho, es que es una industria extremadamente fragmentada, ¿no? Al final del día, el proceso para llevar un tierra a un edificio habitado es extremadamente complejo, y gran parte del problema es que
cada quien está enfocado mucho en su propio, en su propia parte del proceso, ¿no? Como decía Alexis, creo que también entender al cliente, ¿no? Las necesidades de la gente han ido cambiando radicalmente y en Latinoamérica, como gran parte de lo que se desarrolla es para venta, no existe tanto el modelo de vivienda en renta. Todo el mundo sigue construyendo el mismo producto cuando las necesidades han cambiado radicalmente, ¿no? Entonces yo creo que el Madelon un poco es eso, ¿no? El integrar diferentes fases de conocimiento del proceso, integrar un poco desde el tema de zoning, que es lo que la ciudad te está pidiendo, entenderlo bien. Porque muchas veces un constructor no tiene ni idea de zoning. El que entiende zoning es el arquitecto, el desarrollador, como que cada quien va entendiendo su parte. Entonces, al final terminas con un edificio, un desarrollo que es un parchadero, que es diferentes partes de conocimiento de todo el mundo, pero no hay algo que englobe gran parte de ese proceso. Entonces, para nosotros como que Madelon es eso, el integrar diferentes partes de ese conocimiento a una plataforma que pueda, pues ahora sí que ser un catalizador para la creación de más vivienda, pero creo que sí es algo un poco cultural en donde finalmente tenemos que tratar de entender y familiarizarnos con todas las partes del proceso de lo que conlleva el poder crear un edificio. Antes de ir con Bernardo, Alfonso, gracias. Nosotros de nuestra experiencia, los últimos tal vez 8 o 5 años en Latinoamérica, para mí seguirá siendo la educación. Mientras no trabajemos desde la formación de los ingenieros, los arquitectos de la próxima generación de las empresas, de los negocios, estamos perdiendo el tiempo un poco desde mi punto de vista, porque pues siguen saliendo ingenieros y arquitectos de México, de Colombia, de Brasil, sin saber qué es lo que está demandando el mercado desde el punto de vista de las habilidades, de los hard skills que requiere hoy las industrias, los sectores. Solo en Colombia se requieren de 78.000 personas que tengan habilidades digitales y uno va a las universidades principales o top en Latinoamérica y nadie sabe qué es PropTech, nadie sabe qué es Contech, nadie sabe qué es FinTech. Entonces, creo que el papel en el que tenemos que jugar todos en esa articulación es cómo empezamos a educar en conjunto, cómo armamos un storytelling tanto para el constructor, para la startup, como decía Alexis, que estoy totalmente de acuerdo. El mundo corporate o de los constructores es otro idioma y el startup es otro, y tratar de integrar eso, pues ahí entran los fondos, como tratar de nivelar las piezas, pero sin duda creo que el reto principal será cómo entrenamos la próxima generación de profesionales que identifiquen problemas en los procesos de construcción y se lancen a construir tecnología o a desarrollar prototipos que se puedan implementar o desarrollar dentro de los proyectos de construcción. Y yo creo que ese es mucho el futuro. El problema es que no tienen hoy el conocimiento para hacerlo y entonces llegan allá a un proyecto, a trabajar en una empresa y sí se identifican las oportunidades, sí se identifican las ineficiencias, sí se identifican los dolores, pero nadie dice como, oiga, pero ¿por qué no podemos hacer esto mejor con tecnología? ¿Sí? Entonces creo que hay una invitación a los que están en las áreas de arquitectura, de ingeniería, de la parte de los contratistas, a empezar a ver de manera diferente. Y yo creo que ahí empezar a armar equipos multidisciplinarios con otras áreas que no son de la construcción, sino tal vez del mercado de las aerolíneas, del arte, de la antropología, de la música, de otras áreas. Creo que es parte del futuro de las empresas, de cómo empezar a traer ese talento que pueda agregar valor. Bernardo, tu visión de articulación, ¿cuál crees que es el reto como ecosistema? Pues digamos que retos, yo creo que el reto principal, ya lo han dicho, es un tema cultural, pero es un tema cultural de que los constructores siempre han querido obtener resultados distintos haciendo lo mismo. Es decir, ahorita que ve uno todo este tema de inteligencia artificial, las compañías de construcción tienen demasiada información. Creo que el sector de construcción es probablemente los sectores que mayor cantidad de información producen. Producen informes diarios, informes de productividad semanales, cartas. Y cuando uno va y mira y analiza toda la información
nada de lo que se está haciendo bien, pero se sigue haciendo de esa misma manera. ¿Y por qué? Pues porque a la gente el negocio igual le sigue funcionando. Digamos, uno de los problemas fundamentales es, y creo que ya no se lo dijo bien, es aquí el costo de la vivienda está incrementándose porque al final todas estas ineficiencias se le van trasladando al precio. ¿Sí? Entonces, al final, eh, la productividad se reduce en un 50%, bueno, pues cuesta un 50% más la mano de obra, pero eso va en el precio. Entonces, digamos que en la medida en que actores, y ya los está viendo uno en Colombia, empresas de construcción, o en México, empresas de construcción que están tomando el tema de innovación y el tema de tecnología como bandera, están viendo que están mejorando su productividad. Están viendo que no necesitan tener 50 personas haciendo inspecciones de obra cuando pueden tener plataformas vinculadas a drones que le están haciendo eso, o que pueden tener plataformas, las compañías pequeñas pueden tener plataformas que les gestione todo su sistema administrativo sin necesidad de tener una cantidad de costos. Entonces, al final, en la medida en que uno haga evidente el ahorro y digamos que el sistema virtuoso de construcción empiece a ver esos beneficios y esos ahorros, va a empezar a, a, a integrarse mucho más. Pero el reto ahorita es simplemente cambiar esa cultura que está cambiando. En Estados Unidos cambió hace muy poco, hace unos 10 años. Hoy en día todas las compañías le apuestan a esto, pero fue que hubo un cambio generacional. Ya los directores generales son segundas, terceras generaciones o profesionales formados de otra manera con conocimiento tecnológico. Entonces, creo que hay un tema así de educación, pero un tema también de que se deje de pensar que haciendo las cosas de la misma manera se va a obtener un resultado igual, diferente. Alexis, quería tocar un tema rápido con Margarita, es el corporate venturing. ¿Crees que parte del futuro también de amarrar ese ecosistema, y ya vamos a ir a las tendencias para ir súper rápido? En nuestro webinar los invitamos, les acabo de compartir a los que no han escuchado nuestro podcast, ahí van a escuchar a Alfonso en nuestro podcast que Alfonso está muy sencillo hoy, pero pues Alfonso lo que hace en Estados Unidos y con Madelon es increíble, y ahí van a poder escuchar y aprender un poco más de Alfonso en el podcast. Los invitamos a que lo escuchen. Hicimos una temporada con 10 desarrolladores inmobiliarios que están usando tecnología e innovación en distintas áreas, entonces los invitamos a que le escuchen este fin de semana y lo compartan con más colegas de la industria del podcast. Alexis, el corporate venturing, tú que estás en el corporativo ahí en México, ¿crees que es parte del futuro de que varios jugadores corporativos hagan una bolsa y empiecen a invertir en startups o empiecen a hacer adquisición de startups? Cuéntanos un poco qué nos puedes dar sobre este tema. Yo creo que más que el tema del corporate venturing es la innovación. O sea, yo creo que los corporativos tienen que tomar la innovación como una bandera por todos los temas que ahorita todos nosotros comentamos. O sea, la empresa que diga, oye, yo no voy a hacer innovación, pues probablemente no va a existir en los siguientes 20 años, ¿no? Digo, hay un estudio ahí de cuánto tiempo duran las empresas en el S&P 500, y es increíble cómo han ido decreciendo la cantidad de años en los últimos tiempos. Entonces, la velocidad en que se está moviendo el mundo es bastante. Entonces, yo creo que la innovación es súper importante para todos los corporativos y empresas en general. Y el corporate venturing es una herramienta más para desarrollar esa innovación. No creo que sea la única pieza que necesita un corporativo, pero creo que es una pieza bastante importante para al menos arrancar y empezar ese proceso cultural y empezar a enseñar también a la organización cómo hacer, cómo integrar esas startups, esas innovaciones y tecnologías que están sucediendo, porque todos hablamos de AI, pero cuando le dices a alguien, bueno, perfecto, usa AI en la planta, dice, wow, 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 yo sé usar ChatGPT. Entonces, esa parte de cómo traer esas grandes tendencias a algo aterrizable, creo que es una labor bien importante. Y en el caso tuyo, Margarita, de la visión de un fondo, ¿cómo lo integras o cómo lo visualizan ustedes? No, yo creo que totalmente alineado con lo que ha dicho Alexis, ¿no? Al final sí que vemos que cada vez hay más empresas de la industria que están mirando ¿no? a nuevas formas de adoptar tecnologías, de atraer innovación ¿no? a sus corporativos.
y creo que esto no es algo específico de la industria de la construcción, ¿no? Cada vez, vamos, de hecho hay un informe ahí que hicieron MIT con Opino que están viendo un poco que esto está ocurriendo también en muchas otras industrias y cómo ha crecido los CVCs en particular para Latinoamérica. Entonces creo que justo, o sea, te das cuenta de que hay tecnologías que pueden disrumpir totalmente tu status quo, entonces tienes que tener siempre un ojo puesto en tanto lo que es tu negocio actual, pero también cuáles son esas tendencias que están viniendo, cuáles son esas, ¿no? Esos cambios que pueda haber en tus negocios actuales, y definitivamente mucho de eso va a venir por las startups que se están creando. Así que tener esa, digamos, esa cultura de innovación y esa cultura de adoptar tecnologías es fundamental para el crecimiento de los corporativos. Vemos ese cambio, como decía, vemos que cada vez hay más corporativos que quieren acceder y que sencillamente todavía están en ese proceso de decidir cuál es la fórmula que funciona para ellos, si es más puramente estratégico, si es algo también un poco más financiero, o ver la forma en la que estés a través de un proceso de, ¿no? una competición, o ¿no? cuál es la fórmula que funciona para ellos para acercarse a esa tecnología, pero que es necesaria ese cambio cultural definitivamente y que bueno, ya lo estamos viendo que poco a poco está ocurriendo. Así que eso son buenas noticias y hacia ahí vamos todos. Bien, para ir abordando nuestro cierre de nuestro webinar aquí en el campus PropTech, los invitamos a que se suscriban a nuestro newsletter. Más de 5.000 miembros activos leen nuestro newsletter, que va a salir mañana, por cierto. Los invitamos a que se suscriban. Ahorita Camila les va a enviar a todos por el chat para que se suscriban y puedan ver lo que hicimos la semana pasada en Medellín con la comunidad, con los constructores, con los bancos, hablando un poco de cómo articulamos. Yo creo que hay que empezar a crear estos espacios de escuchar los dolores de cada uno y ver cómo salen las soluciones. Creo que el mejor escenario para empezar a entendernos y lograr que esto evolucione de alguna manera significativamente rápido. Y como lo dijo por allá Alexis, el mercado va muy rápido y a veces como que los directivos, y ahí quería hacer un paréntesis con lo que dijo Alexis, que me parece muy potente. Los corporativos están creando áreas de innovación, pero no tienen presupuestos. Entonces es muy chistoso ver a los directores de innovación detrás del CEO diciéndole, oiga, es que aquí hay una oportunidad, pero el CEO dice, pero ¿y eso qué hace? O esa plataforma que... O sea, no se trata de hacer un hype dentro de las empresas de voy a hacer un área de innovación porque todo el mundo lo está haciendo, y eso no tiene sentido si no tiene una estructura, una estrategia, como lo dices tú, Margarita, dentro del corporativo, y por eso las estrategias hacen que esto funcione y no sea simplemente como un vibe dentro de los corporativos para voy a hacer una área de transformación digital, voy a hacer un área de innovación, voy a hacer un área de datos, y simplemente dejarse llevar sin tener unos objetivos reales de negocio que puedan o ayudar al cliente o ayudar al proceso de construcción, etcétera, etcétera. Alfonso, vamos a las tendencias. Tú también como en startup y en el proceso de construcción, ¿qué estás viendo? Si nos quieres compartir 3 tendencias o 5 tendencias muy puntuales y para que como todos vayan pensando un poco en las que vamos a compartir y si alguien ya la dijo, pues la omitimos para que podamos aprovechar los últimos 10 minutos. Tendencias, creo que digo que es súper importante en temas de PropTech y donde he visto más impacto real es del lado operativo ya de los edificios que están habitados, desde cómo se rentan, cómo se operan, tecnología que puede detectar cualquier fuga que haya de agua y demás. Creo que es donde realmente hay tracción ahorita. Todo el tema de innovación, que es la mezcla entre FinTech y PropTech, en donde encontrar diferentes maneras de capitalizar proyectos, no nada más en deuda, sino todo el tema de equity, desde crowdfunding hasta diferentes tipos de levantamiento de capital. Y pues para mí siempre el lado de diseño, ¿no? Creo que es súper interesante ver los alcances que ha tenido el tema de AI, ChatGPT y demás, demás herramientas, pero es una locura realmente el poder entender temas de zoning en Estados Unidos a través de ChatGPT, y es algo que tiene 1 año. Entonces, el tema de cómo se ha ido integrando esta herramienta, además plataformas ya existentes, creo que esa va a ser una de las tendencias más grandes del próximo año.
Margarita. Sí, yo creo que definitivamente todo el mundo habla de AI, pero es que es lo que, no mucho de lo que vamos a ver el año que viene. O sea, al final yo creo que son fundamentalmente software bueno, inteligencia artificial aplicada a software que ya están funcionando, ¿no? Ya sea que mejoren las tareas administrativas, ya sea que mejoren pues, la planificación de obra, la planificación o la optimización de los procesos, etc. Entonces yo creo que en esa parte vamos a seguir viendo muchas soluciones. También creo que por la parte de marketplaces, ¿no? Tratar de reducir tiempo y coste en lugar de un proceso de tener que andar llamando a 70 proveedores y demás, sino tener como plataformas que te den, ¿no? Que te permitan reducir ese tiempo y ese coste, que te den esa transparencia, ya sea en servicios, o sea, ya sea arrendamiento de maquinarias o demás, como productos, ¿no? Digitalizar los catálogos de productos, yo creo que va a ser otra tendencia que va a seguir, que ya estamos viendo, pero que va a seguir. Y justo, y quizás temas de financiación, ¿no? Creo que hay una necesidad muy grande de dar una solución a una industria bueno, que mueve mucho dinero y que todavía no tiene tantas soluciones como otras industrias. Entonces, soluciones de fintech aplicadas a la industria de la construcción yo creo que también van a seguir surgiendo. Así que por ahí yo creo que van a ir las tendencias de 2024 para la TAM. Transacciones. Bernardo. Yo creo que ya dijeron las principales. Yo creo el tema financiero, es decir, el tema de financiación de proyectos a través de financiar con materiales va a ser una tendencia. Inclusive en los marketplaces van a terminar llegando a un tema de financiación porque uno de los grandes dificultades efectivamente que tiene el sector es que es ilíquido. Es un sector muy líquido donde la rotación de capital es muy larga en el tiempo. Son 180 días entre que el costo y lo que factura. Entonces, ese tema va a seguir siendo muy atractivo y hay muchas soluciones en eso. Y hay unos temas de operación y mantenimiento de activos en donde lo que se está tratando, digamos, van a ponerlo en tema de inteligencia artificial, es hay suficiente data y suficiente información que ya se conoce que poniéndola en un sistema y entendiéndola bien, se puede hacer mucho más predictibilidad en el funcionamiento de los equipos. Nosotros en los últimos 3 meses hemos visto por lo menos 7 empresas latinoamericanas que hacen detección, por ejemplo, de problemas en aerogeneradores, simplemente con el sonido que generan. Entonces, con ese sonido y con esas grabaciones, pueden asignar un tipo de falla y pueden predecir cuándo se va a fallar y cuál va a ser la falla. Entonces, digamos que hay muchísimo asociado a operación y mantenimiento de activos en temas de inteligencia artificial y toma de decisiones rápidas para predictibilidad de mantenimiento. Gracias, Bernardo. Alexis. Yo coincido con todo lo que han conversado. Yo agregaría dos temas más. Uno, de la mano del tema de AI y todo el uso del BIM. Creo que el BIM es algo que si tú vas a Europa ya es algo como dado, que en todos lados se usa BIM. Creo que en Latinoamérica estamos en ese proceso de todavía adoptarlo y sacarle más jugo, todo el tema de la experiencia del usuario, de encontrar el diseño perfecto. Lo platicábamos de unas startups que estamos analizando. Decíamos, híjole, es que yo soy malísimo para el diseño. Bueno, pues ya no te preocupes, la startup con AI te va a dar el diseño que quieres según los colores que te gustan. Entonces, ese tipo de cosas creo que están empezando a generar tracción y creo que van a ser un cambio importante para el usuario final. Y el segundo tema, un poco más del lado de sustentabilidad, el tema del agua. Digo, no sé cómo lo estén viviendo cada uno en el país que están, pero en Monterrey, México, tuvimos un problema muy fuerte el año pasado que abrió como las alertas a todos y a partir de ese momento todos estamos viendo el tema. Resulta que no somos los únicos. Entiendo que ya en Colombia Petro hace algunos meses dice, oye, bueno, pues empiecen a racionar el agua, ¿no? Porque vamos a tener un problema. Uruguay estuvo sin agua varios meses. Viendo datos, países como Perú, la precipitación ha disminuido 30%, Brasil un 20%,
México un 15. Entonces, la precipitación de agua va decreciendo año con año y la población va aumentando. Entonces, ese es un problema que yo creo que no nos vamos a poder escapar de ver cómo disminuir el consumo de agua, buscar maneras más eficientes y con apoyo de la tecnología, pues empezar a pensar otras maneras de trabajar con la menor cantidad de agua posible. Bueno, yo les voy a tirar aquí mi listado. Totalmente diferente a lo que compartieron, por ahí les boto mi listado. Tendencias que yo estoy viendo muy fuerte desde el punto de vista del proceso de construcción. El primero, la seguridad. Creo que todavía tenemos proyectos inseguros. Ahí todavía tenemos muertos dentro de los proyectos de construcción. Eso a un constructor, no sé, Bernardo, cuánto cuesta que se te muera un tipo, una persona en una Sí. obra de construcción. Eso no sé cuánto valdrá, pero eso es un problema que nadie quiere tener en un proyecto de construcción, inclusive en el proceso de construcción de infraestructura pesada como una vía, un puente, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay una gran oportunidad en seguridad. Bernardo nombró por allí un tema de tecnología con drones. Creo que los drones como tecnología van a seguir evolucionando. Pues ahorita ya la guerra no son con armas, sino con drones. Entonces, creo que hay mucho para evolucionar y sobre todo integrando con datos, ese tipo de tecnologías. Ya se empiezan a integrar distintos tipos de tecnologías. Otro área que veo muy importante es el de la eficiencia. Ya lo hemos dicho, digamos, durante la sesión, es una industria ineficiente. Creo que si hay una startup o hay un equipo que está enfocado a resolver un problema específico donde hay un volumen de datos y se puede empezar a hacer predicciones de eficientes en el uso del agua dentro del proceso de construcción, del concreto, creo que vamos a empezar a poder allí ver oportunidades de desarrollo de tecnología para eso. Un tercer elemento que creo que pasa en todos los proyectos es el proceso de duración del proyecto. O sea, Alfonso, Bernardo, decimos que vamos a hacer un proyecto en 2 años y termina pasando 3 años, ¿no? Y eso empieza a costar financieramente, te pega la utilidad al ROI. ¿Y cómo hacemos que eso funcione? Porque ya pues, venimos de metodologías, Alfonso, LPD, Integration Project Delivery, un montón de cosas que, digamos, ya se han hecho los últimos 10, 20 años en el mundo, pero aún así los proyectos de construcción tienen problemas en su duración. Entonces creo que hay una oportunidad como tendencia. Otro elemento que lo han nombrado es cómo empezamos a automatizar con robots tareas repetitivas. Ahorita estuve en Las Vegas, Alexis, Alfonso, Bernardo y Margarita, y vi un montón de robots haciendo tareas repetitivas. Entonces yo creo que hay una oportunidad de empezar a trabajar en robótica para el sector de la construcción. Ya dijimos que uno de los problemas grandes va a ser el talento y la mano de obra en los próximos fácilmente 10 años, 20 años en todo el mundo. Y la pregunta que uno debería hacerse es, ¿qué estamos haciendo? Porque si no tenemos personas, ¿quién va a construir? ¿Quién va a pegar el ladrillo? ¿Va a ser un robot? ¿Lo va a hacer un robot y una persona? ¿Van a trabajar en conjunto? Y ya se ven varios casos en Europa donde se logra trabajar entre el robot y las personas. Y un último punto donde veo una tendencia muy fuerte, y ya todos lo han dicho, es materiales de construcción. Materiales de construcción es uno de las áreas que más está levantando capital ahorita en el mundo. Ya hay varias empresas en Europa y en los Estados Unidos que están recibiendo varios montos de 5, 10, 20 millones de dólares en áreas de materiales, como reducir la huella de carbono. Y ahí entra, como lo decía por allí Margarita, Alexis, el tema de sostenibilidad. Y creo que como industria de la construcción, que aportamos al 40% de la huella de carbono en el mundo, ahí donde hay una oportunidad. Y creo que se empiezan a integrar distintas áreas, no solo la construcción, sino químicos y especialistas que puedan empezar a trabajar con este tipo de materiales para reducir la huella de carbono. Entonces yo creo que esos son como mis tendencias. Y la última que quisiera para discutirla, Alfonso, Alexis, Bernardo, es, hablemos de las personas, hablemos del talento, porque a mí me encanta hablar esto es una industria artesanal, necesitamos personas. Eh, ¿Cuál sería tu visión, Bernardo, de ese talento digital que debería empezar a permear las empresas? Pues yo creo que ese talento digital debe estar enfocado hacia la parte de gestión del proyecto. Es decir, lo has mencionado varias veces, el tema de los atrasos en el proyecto. El atraso en el proyecto
se ve a muchas razones, pero básicamente es que no se toman decisiones oportunas. Hay muchísima falencia en la toma de decisiones. Entonces, digamos que digamos, digamos, ¿cómo vería uno el perfil del ingeniero? Es un perfil de un ingeniero con conocimiento del proceso, pero mucho más tecnológico y mucho más involucrado con herramientas que le permitan entender qué es lo que está pasando y poder tomar decisiones. ¿Cuál es digamos, qué es lo que les está pasando al ingeniero hoy en día o a la gente en campo? Es que como no hay tanta tecnología, empiezan a hacer muchísima obra manual, los informes son hechos a mano en Excel y el tiempo que pierden haciendo tareas que no les permiten tomar decisiones son muy altos. Entonces, digamos que eso funciona bastante bien a nivel de dirección. Yo creo que en la medida que hay tecnología, la gente está usando la tecnología. Es decir, hay procesos de tecnologías para soldaduras, para, digamos, el tema de modular. La construcción modular pues ha crecido significativamente en Colombia y casi que todas las empresas ya están adoptando modularización. Se está estandarizando tipos de productos, tipos de ventanas, puertas y demás para hacerlo mucho más rápido. Yo creo que ahí es más en la parte de dirección y en la parte de gestión que entiendan la tecnología y la involucren dentro de los procesos. Margarita, tú que estás con las startups, ¿qué tipo de equipos estás encontrando? Son un par de locos que tienen distintas multidisciplinaridades. ¿Qué estás encontrando? La realidad es que es un emprendedor generalmente que conoce bien la industria, ¿no? Y si no, sí que es cierto que vemos un riesgo ahí porque, ¿no? Por lo que hablábamos, son dinámicas bastante complejas, con muchos jugadores que intervienen, etcétera. Entonces, la estrategia de ir al mercado, si no conoces bien la industria, se complica. Entonces, generalmente vemos esos founders que han tenido o han trabajado en la industria, conocen bien la industria o por sus familias, etcétera. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, es verdad que generalmente vemos emprendedores que entienden mucho el impacto que esta industria tiene, ¿no? En el mundo, entonces con mucha pasión o con mucha visión de lo que quieren construir, ¿no? Eso sería, digamos, como dos características que vemos. Y simplemente también quizás de las tendencias que comentabas, creo que vamos, coincido contigo en todas ellas. Lo que sí no veo que todas sean aplicables a Latinoamérica en el corto plazo. Sí, Quizás son de acuerdo. algunas más cortoplacistas y otras un poco más en el medio y en el largo plazo. Pero son muchos de los retos que tiene esta industria, así que yo al revés invitaría a todo el mundo a darle una vuelta a ver cómo puede mejorar, ya sea desde el corporativo o desde ¿no? como founder, que se atrevan con esta industria también. Totalmente de acuerdo contigo, Margarita. Ese es el reto. Ese es el reto. Alfonso, rápidamente, para todos una pregunta muy simple. 2024 en construcción, ¿cómo lo definirías, Alfonso? Creo que, digo, lo que hemos comentado, ¿no? Y creo que el tema es velocidad, o sea, el poder planear anticipadamente todo para no estar tomando decisiones en campo, en sitio, por el tema de las tasas de intereses. O sea, al final lo que está haciendo que la construcción en Estados Unidos sea imposible son las tasas de intereses. Entonces, un mes, 2 meses, 3 meses de retraso y como decías, hasta el edificio de Apple, el 50% de todos los edificios que se entregan en Estados Unidos traen Pequeño retrasos problema. y sobre presupuesto. Creo que es eso. Alexis, en una palabra de definición para el 2024 en el sector. Yo creo que eso va a ser un año complicado, uno por lo que menciona Alfonso de las altas tasas de interés y segundo porque el COVID adelantó muchas de las remodelaciones o muchas de los cambios que había que hacer en casa porque la gente estaba en casa. Hoy la gente ya no está en casa y dice, bueno, a lo mejor la pensabas en el 2024, pero la hice en el 2021, entonces listo, ya no tengo que hacer nada. Entonces creo que parte de esa adecuación o corrección de mercado la vamos a estar viendo un poco más fuerte el siguiente año. Bernardo, tu visión del 2024. Yo creo que por lo menos en Colombia, a pesar de muchas dificultades que se están teniendo, va a haber un tema de crecimiento importante en la vivienda de interés social, digamos que creo que hay, y eso es una necesidad en todos los países. Yo creo que en Latinoamérica el acceso a vivienda pues es una necesidad y ahí va a haber muchísima dinámica
y van a encontrarle la forma a seguir haciendo viviendas de interés social, y eso se va a seguir llevando a cabo. Los demás sectores pues van a seguir en la misma tónica. Yo creo que acá el tema de las tasas de interés para cualquier construcción, ya sea de infraestructura, o sea de vivienda o de comercio, pues va a afectar bastante, pero va a seguir con una dinámica similar a la que va a tener este año en general. Margarita, para cerrar, ¿tú cómo ves el 2024? ¿Con oportunidades? Sin duda, sí, siempre hay que ver lo positivo. Hay oportunidades a nivel de inversiones, es un buen momento porque se han corregido las valoraciones, sigue habiendo mucho talento y muchas ganas, entonces creo que por esa parte es un buen momento, ¿no? Y también por la parte, ¿no?, decía que ya existe ese cambio de mentalidad en la industria, de adoptar más tecnologías, así que yo creo que es cuestión de seguir buscando y de seguir haciendo estos espacios para dar mayor visibilidad y que cada vez más founders se animen. Yo cerraría con el 2024, la oportunidad para desarrollar y empezar a innovar. Prepararnos para el 2025. Estamos en una curva dinámica de la industria, real estate en Estados Unidos, en toda Latinoamérica, tasas de interés, hace que sea complejo el panorama, pero yo creo que los que se logren adaptar y empiecen a desarrollar y a resolver los problemas críticos de la industria, la oportunidad para mí está a 1 o 2 años, empezar a salir ya con un prototipo, con tracción, con números y poder salir a comerse el mundo. Alfonso, Alexis, Bernardo, Margarita, gracias por estar hoy en el Campus PropTech, aportando valor a la comunidad en Latinoamérica. Este webinar va a quedar compartido el fin de semana para la comunidad y puedan obviamente conectarse con Alfonso en LinkedIn. Les vamos a enviar al LinkedIn de Alexis, de Bernardo, de Margarita, y nos vemos el siguiente año. Espero que podamos seguir viéndonos las caras. Alexis, la próxima semana en Monterrey. Me encantará verte, Alfonso, ojalá puedas ir a Monterrey. Bernardo, nos veremos aquí en Bogotá pronto. Margarita, también estás invitada a Colombia. El país te espera. No deberías enamorarte tanto de México, sino venirte para Colombia. Mira, Alfonso se va a venir para Colombia. Pronto iré para allá. Principios del año que viene espero estar por allí. Así que nada, muchísimas gracias a ti por crear estos espacios. Un abrazo para todos, feliz tarde y nos vemos, Bernardo. Gracias. Gracias, Alexis. Andrés. Alfonso. Gracias, Andrés.